¿Me escucha, Vero? Sí, profesora. Ok, espérame, es que están entrando y sé. Este, pueden eh, exponer de 30 a 40 minutos, ¿va? Sí, profesora. Ok, va, la escucho. Ok, Sí, Vero, profesora, voy. Espere. va. No Buenos les días, escucho. nosotros, Ah, ya. Empiecen. buenos días, nosotros somos el equipo de ruido y vibraciones. Siguiente, por favor. Les voy a hablar un poquito de lo que es el ruido. El ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído, o más exactamente, como todo sonido no deseado. Desde este punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto modo no desea oírla. Siguiente, por favor. En el ámbito de la comunicación sonora se define ruido a todo ruido no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades. Siguiente, por favor. Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, se está haciendo referencia a un ruido con una intensidad alta que puede resultar incluso perjudicial para la salud humana. Contra el ruido excesivo se usan tapones para los oídos y orejeras, las cuales contienen una electrónica que disminuye los ruidos exteriores, disminuyéndolos o haciendo que su audición sea más agradable, para así evitar la pérdida de audición. Siguiente, por favor. Mm, Factor de ruido. El concepto de factor de ruido y figura de ruido es bastante intuitivo. Es el ruido que en un componente como un amplificador añade la señal de entrada a medida que la señal de entrada pasa hacia la salida o que se genera por el movimiento térmico dentro de un componente pasivo. Existen muchas fuentes de este inevitable ruido creado internamente, incluida la entropía, la física del dispositivo y de los materiales, el movimiento aleatorio de los electrones y diversas imperfecciones, para citar algunas de las causas. Siguiente, por favor. Aquí les presentamos la ecuación para calcular factor de ruido.
que es básicamente la relación del índice de señal de ruido de la entrada respecto a la relación señal-ruido de salida. Siguiente, por favor. Incluso los componentes pasivos sin ganancia, tales como las resistencias, tienen un factor de ruido definido como la proporción del ruido producido por una resistencia real respecto al simple ruido térmico de una resistencia ideal. Para estandarizar la comparación, el factor de ruido se mide a una temperatura de 290 grados Kelvin, una elección que es en gran medida una consecuencia de la investigación fundamental realizada por Gerald Fries en los laboratorios telefónicos de Bell en el año 30. La fuente de ruido estándar utilizada para la comparación tiene un nivel de ruido de Kt, donde K es la constante de Boltzmann, que es igual a 1.38 por 10 a la 23. Siguiente, por favor. También todo ese tema de factor de ruido es más profundizado en la materia de comunicaciones analógicas. Y tenemos que hablar de tipos de ruido. Cuando realizamos mediciones de ruido, es importante saber qué tipo de ruido vamos a medir con el fin de poder seleccionar los parámetros, el equipo a usar y la duración de las mediciones. En este artículo necesitamos los siguientes tipos de ruido. Nuestro oído recupera los sonidos que escuchamos, la información que no necesitamos o que no queremos pasar, pese a hacer ruido. Las características que nos hacen atender y prestar atención son tonos o cambios en el nivel sonoro. Cuanto más destacable sea el tono o más abrupto el cambio de nivel sonoro, más perceptible es el ruido. Siguiente, por favor. Ruido continuo. El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante unos pocos minutos con un equipo manual. Si se escucha el tono o bajas frecuencias, puede medirse también el espectro de frecuencia para un posterior análisis y documentación. Siguiente, por favor. Ruido intermitente: cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de maquinaria, el nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido continuo, pero también debe anotarse la duración del ciclo. El paso aislado de un vehículo o aeronave se llama suceso. Para medir el ruido de un suceso se mide el nivel de exposición sonora, que combina en un ciclo, en un único descriptor, tanto el nivel como la duración. El nivel de presión sonora máximo también puede utilizarse. Puede medirse un número similar de sucesos para establecer una medida fiable. Siguiente, por favor. Ruido impulsivo: el ruido de impactos o explosiones, por ejemplo, de una martinete, troqueladora o pistola, es llamado ruido impulsivo. Es breve y abrupto y su efecto sorprendente causa mayor molestia que la esperada a partir de una simple medida del nivel de presión sonora. Para cuantificar el impulso de ruido se puede utilizar la diferencia entre un parámetro con respuesta rápida y uno de respuesta lenta. Siguiente, por favor. Ruido de baja frecuencia. El ruido de baja frecuencia tiene una energía acústica significativa en el margen de frecuencias de 8 a 100 Hz. Este tipo de ruido es típico de grandes motores de trenes, barcos y plantas de energía, y puesto que este ruido es difícil de amortiguar, se extiende fácilmente en todas las direcciones. Puede ser oído a muchos kilómetros. El ruido de baja frecuencia es más molesto que un nivel de presión sonora moderado. A diferencia del nivel sonoro ponderado A y el ponderado C, puede indicar la existencia o no de un problema de ruido de baja frecuencia. Siguiente, por favor. Ahora mi compañera les va a explicar algo sobre legislación y efectos en la salud del ruido. Ay, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la legislación y algunos daños que a la salud que estos son provocados por el ruido y las vibraciones. Ay, no cambia.
Bueno, una pregunta que nos deberíamos de hacer, pues deberíamos de preguntarnos, saber cuánto afecta a la salud el ruido de la ciudad. Para empezar, hay que recordar que la mayoría de nosotros vivimos aquí, o al menos pues en presencial, estudiábamos aquí en la Ciudad de México, pero donde los niveles de ruido están por encima de los permisibles por la norma ambiental y los recomendados por la OMS. De hecho, aquí en Ciudad de México es una zona con excesiva contaminación sonora que, de acuerdo a ciertos estándares y recomendaciones internacionales, esta situación pues va a destruir y afectar notablemente la calidad de vida de las personas que pues aquí habitamos. Estuve leyendo un artículo científico, y en especial pues hago mención de un artículo que fue desarrollado por el ingeniero Juan Rodríguez. Este es ingeniero en acústica y pues indica que el sueño puede ser uno de los factores más dañados en la vida diaria de una persona, derivado de la alta contaminación auditiva, que puede provocar pues ciertas alucinaciones, alterar el pensamiento y la memoria. De hecho, también según la OMS, el nivel más alto permisible de exposición al ruido en un lugar de trabajo es de 85 decibeles y durante un periodo máximo de 8 horas. Bueno, a continuación hay un esquema que muestra las situaciones que sobrepasan dichos niveles. En este esquema se puede ver que una escala de 80 a 150 decibeles, donde la parte amarilla va a indicar que puede afectar la audición, donde es recomendado usar pues protectores de oído, y algunos ejemplos pues pueden ser como la música en ciertos conciertos, máquinas de cortar el pasto, lo que vivimos pues todos los días, que viene siendo el tráfico, como pueden ser los camiones que tienen su escape abierto y pues se escucha demasiado fuerte. La parte roja... Creo que la profesora otra vez se desconectó. Sí, ahí es que ahora yo no veo. ¿Profesora está ahí? Sí, no está en el grupo. ¿Desde que empecé? No, desde que más o menos ya estabas exponiendo lo de tu reporte, como que se fue. Ah, ok. Bueno, hay que esperar. Se puede mostrar una escala de 80 a 150 decibeles. No se ve tu presentación, compañera. ¿Mande? No se ve no veo tu presentación. Ay, ya se ve. Está cargando, ya se ve. Ay, gracias. Bueno, esta es una escala de 80 a 150 decibeles, donde la parte amarilla va a indicar que puede afectar la audición, donde más bien es recomendado usar ciertos protectores de oídos. Algunos ejemplos pueden ser la música en ciertos conciertos, la máquina de cortar el pasto y lo que vivimos todos los días, que viene siendo el tráfico intenso. La parte roja va a indicar que la exposición es prolongada. Cuando es prolongada, y estos niveles de ruido pueden afectar permanentemente la audición, como pueden ser cohetes, armas de fuego, despegue de un avión, y entre otros. De hecho, también la OMS hace mención que el 80% de los pobladores del mundo están expuestos a ruido que excede el nivel permitido de las ciudades, que es de 55 decibeles en zonas residenciales de la Ciudad de México. Entonces, de acuerdo a algunos reportes, el ruido de la Ciudad de México pues oscila entre los 67.1 y los 72.9 decibeles.
niveles superiores a los límites que marcan tanto en la norma ambiental del Distrito Federal como en la Organización Mundial de la Salud. De hecho, en las zonas como es la avenida Eje Central y la calle de Bolívar, se han detectado hasta 85 decibeles por la tarde. Bueno, ahora científicos y ciertos expertos que se dedican a todo esto, y también algunas organizaciones como la OMS, como el Consejo Superior de Investigación Científica y entre otros, pues han declarado que de forma unánime el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud. Esto varía desde trastornos puramente fisiológicos como la pérdida progresiva de audición hasta también efectos psicológicos como la pérdida progresiva de audición. Puede producir cierta irritación y causar cansancio que pueden provocar pues disfunciones en la vida cotidiana. Bueno, el ruido con niveles por encima de 80 decibeles pues puede aumentar el comportamiento agresivo de las personas. Además, parece haber una conexión entre el ruido comunitario y ciertos problemas mentales, debido a la demanda de ciertos tranquilizantes y somníferos, la incidencia de síntomas psiquiátricos. El ruido puede causar otros muchos problemas, pero la principal consecuencia social es el deterioro de la audición, que produce la incapacidad de entender una conversación en condiciones normales y que está considerado una desventaja pues social muy severa. Algunos ejemplos de síntomas ya más específicos que pueden provocar el ruido y las vibraciones pues pueden ser dolor de cabeza, estrés, fatiga, efectos sobre el rendimiento, alteraciones en el sistema circulatorio, digestivo y entre otros. Las normas que van a legislar estos niveles en México son la norma oficial mexicana NOM 081 ECOL 1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. El objetivo de esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión del ruido que genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición por el cual se determina su nivel emitido hacia el ambiente. Las fuentes fijas van a ser toda la instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. También existe el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la emisión de ruido, que tiene como objetivo plantear ciertas reglas en todo el territorio nacional, haciendo cumplir con la Ley Federal de Protección del Ambiente en lo que se refiere a la emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales, ya sean móviles como aviones, los claxon de los carros, o también las fijas como la misma industria. Pasando también, bueno, ahí sería la legislación. También vamos a hacer mención de las vibraciones en las cuerdas para hacer como un resumen. Como introducción hay que recordar que la masa pues como un cuerpo se mueve como un cuerpo rígido, por la cual se podría considerar que está concentrada en un solo punto, pero sin embargo pues la mayoría de los cuerpos vibrantes no son tan simples. Por ejemplo, un cono de altavoz no se mueve como una unidad, ya que el diagrama pues tiene una masa distribuida sobre su superficie. También va a ocurrir lo mismo si una cuerda de piano o en la superficie de un platillo. Las ondas estacionarias sobre una cuerda son cuando una onda senoidal se refleja en un extremo fijo o libre de una cuerda estirada. Las ondas incidentes y reflejadas se combinan para formar una onda senoidal estacionaria que contiene nodos y antinodos. Estos nodos adyacentes van a ser separados por una distancia lambda sobre 2,
lo mismo que los antinodos adyacentes. Las ondas transversales en una cuerda es considerado cuando una cuerda es tirada con una tensión T. Si una porción de equilibrio y después se suelta, se observa que el desplazamiento no permanece fijo en su porción inicial, sino que se va a romper en dos perturbaciones separadas que se van a propagar a lo largo de la cuerda. Una se va a mover hacia la derecha y otra hacia la izquierda, pero con la misma velocidad. La teoría y la práctica van a demostrar que esta velocidad está dada por la ecuación de la raíz cuadrada de D entre ρ por L, donde C va a ser está en metros sobre segundos, es la tensión en newton y ρ por L es la masa por la unidad de longitud. Bueno, la vibración forzada de una cuerda infinita, este tipo de... Vero, Mande. si recuerda, les dije que los temas que ya vimos en esta clase no hace falta que los repitan. Entonces es de cuerdas, barras y eso. Como es lo que estamos viendo en clase, no hace falta que explique eso. Si su exposición terminó, pues terminó y ya, ¿sale? Okay. Entonces que sigan con los temas de vibraciones y ruido. Ya por mi parte sería todo, profesor. Okay. Creo que va mi compañera Frida. Va, la escuchamos. Bueno. Solo algo. Recuerden que cuando mucho venían siendo 45 minutos. Son las 9:05. Tienen 10 minutos más y terminan. ¿Sale? Ok. Sale pues. Va. Bueno, regresando a lo que son las vibraciones, pues tenemos que es un movimiento oscilatorio que se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio, que este tipo de movimiento no involucra necesariamente deformaciones internas del cuerpo entero. Siguiente, por favor. Las características de la vibración, pues, son la frecuencia, la amplitud, la dirección, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Siguiente, por favor. El origen de las vibraciones, pues, se debe al funcionamiento de los equipos de trabajo y los procesos productivos de transformación. También pueden ser causadas por el deterioro o desgaste de la maquinaria y pueden ser debidas a los fenómenos naturales. Siguiente, por favor. Clasificando las vibraciones por la frecuencia, pues tenemos a las de baja frecuencia, que son los transportes. Las de baja frecuencia son los vehículos de transporte o industriales, los tractores y máquinas agrícolas, y las de alta frecuencia serían las herramientas manuales rotativas alternativas o percutoras. Siguiente, por favor. También se puede clasificar según la parte del cuerpo a la que afecten, serían globales o parciales. Según sus características físicas, las vibraciones libres, las no periódicas y las aleatorias. Y según su origen, producidas en procesos de transformación, generadas por el funcionamiento de la maquinaria, debidas a fallos de la maquinaria o por origen natural. Siguiente, por favor. Bueno, bien, llegando a los equipos de medición de vibraciones, pues tenemos al siguiente, por favor. A la cadena de medida, que hay un nivel global, es el que detecta los RMS, en espectro de frecuencia para dar información detallada del análisis. En escalas a usar tenemos la escala lineal, que permite ver frecuencias relacionadas armónicamente de forma fácil, y la escala logarítmica, que abarca rangos más amplios en el mismo espacio. Tenemos filtros, que es el pasabanda, que puede ser ancho de banda variable o ancho de banda constante. Siguiente, por favor. Bueno, eso ya, vibraciones de membranas y placas, pues ya lo vimos, pero son cuerpos de superficie grande con relación a su espesor, excitadas por percusión o fricción, emiten sonidos caracterizados por un complejo grande de parciales discordantes. Las placas, debido a su rigidez, solo necesitan un punto de apoyo, mientras que las membranas necesitan tensión previa para vibrar. Siguiente, por favor. Chicos, si ya no tienen más que exponer, ya
se termina la exposición, pero no me expongan temas que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya acaba. ¿A alguien más falta de exponer del equipo de ruido? Yo, profesora, los tubos Bueno, de fricción. exponga por El siguiente, por favor. Bueno, terminando el equipo de ruido, empieza el equipo de reconocimiento, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, ya. Donde vemos los modos de Continuar, vibración por favor. de los tubos, ya sea abiertos o cerrados, empezaremos los tubos de caña o de plantas de tronco con A ver, hueco. permítame tantito. Ya vimos el tema de tubos. ¿Para qué lo vuelve a exponer? Perdón, profesor. Los modos resonantes que... Bueno, nos vamos con resonancia en recintos rectangulares. Los modos resonantes tienen que ver con las ondas estacionarias. En un recinto cerrado puede haber sonidos con ciertas longitudes de ondas que encajan con la longitud física del recinto. Las ondas que cumplen esta condición viajan también a lo largo del recinto, pero debido a la relación de sus longitudes de onda con las dimensiones del recinto, esas ondas tienden a reforzarse y anularse en los mismos puntos de la sala. Para cada una de estas frecuencias privilegiadas se genera una onda estacionaria, que es una resonancia. Todos los recintos, cualquiera que sea su forma o tamaño, tienen modos propios de resonancia. En espacios rectangulares es fácil decirlos cuáles son. Siempre se formará una onda estacionaria entre dos superficies paralelas, en las frecuencias concretas para las cuales la distancia entre las paredes coincida con una semilongitud de onda. Habrá una resonancia y una onda estacionaria. Estos son llamados modos axiales, ya que se origina a lo largo de tres principales ejes de habitación, que es el largo, el ancho y el alto. Las ondas pueden viajar de ida y vuelta entre cualquier par de paredes opuestas. También pueden viajar alrededor del recinto involucrado y así la reflexión en varias paredes con diferentes ángulos de incidencia. Siguiente, por favor. En el rango de frecuencias bajas existen tres modos de frecuencias de resonancia. Los axiales, que son los que involucran reflexiones sobre dos superficies vinculadas con las tres dimensiones, que son el largo, el ancho y el alto, estableciéndose a partir de dos ondas que se propagan en forma paralela a cada uno de los ejes. Se les conoce como los modos dominantes y son los más importantes de estos tres. Los tangenciales, que son vinculados con las reflexiones sobre dos pares de superficies opuestas, que son los que involucran cuatro superficies con un total de 4 ondas. En cada reflexión perderán parte de su energía debido a la absorción. Esta pérdida corresponde a la mitad de la energía de los modos axiales porque tendrán menor peso. Y los oblicuos son aquellos vinculados con las reflexiones sobre las superficies de recinto con un total de 8 ondas de trayecto, por lo que tendrán menor peso, aunque las axiales de 6 decibeles de estos modos de frecuencia son más altas que el modo axial. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como vemos en la imagen izquierda, los modos axiales se forman por dos ondas, una pareja de ondas progresivas enfrentadas que se propagan a lo largo de los ejes X, Y y Z, que son M, 0 y 0, porque solo existe uno de los tres, largo, alto y ancho. Los modos tangenciales se forman por 4 ondas, dos parejas de ondas progresivas enfrentadas que se propagan en unos planos X o Y, X o Z o Y o Z. Y los modos oblicuos que se forman por 6 ondas, tres parejas de ondas progresivas enfrentadas que se propagan a lo largo de los ejes X, Y o Z. En la otra imagen tenemos unos mapas sonoros de las superficies de un recinto rectangular para sus primeros modos propios. El color azul indica que los planos nodales de la presión acústica. Disculpe, es que una pregunta. ¿Ese es del tema de ruido? Sí, bueno, viene en el temario, profesor. ¿En qué unidad viene? Permítame. ¿Y cuál es el título de la unidad, por favor? El título es Resonancia en recintos rectangulares.
Eso, ¿cuál es el título de la unidad? Permítame, estoy buscando. Sí, gracias. Profesora, bueno, yo Sí. no encuentro ahorita el temario, pero si quiere, para no perder tiempo, nos saltamos hasta el otro subtema. A ver si. ¿Y cuál es el siguiente subtema? Es que mi duda es si están exponiendo el tema, el temario de ruido y vibraciones, o si están exponiendo el de señales y vibraciones. No, según nosotros sí investigamos el de ruido y vibración. Ok, entonces, ¿me puede decir qué unidad están exponiendo? Porque no me suena conocida. Entonces, quizás yo me estoy confundiendo, pero por eso mismo les pregunto, ¿qué unidad están exponiendo? Es lo que estamos buscando, profesora, espere. Es que quien debía de darme esa respuesta es su compañero. Sí, sí, profesora, es que o sea, sí nos basamos en el temario, Ok, pero también, ¿en qué unidad está? permítame, pero también nos bajamos como subtemas, ¿no? Entonces, en equipo dijimos los subtemas Sí, y ok, es esto. Yo entiendo que sea como subtema o como usted quiera. Lo único que quiero saber es en qué unidad del temario de ruido está ese subtema. Es que yo creo que se confundieron, pero quizás no. Pero entonces, explíquenme en qué unidad está. es la 3.6, es la unidad 3. 3.6, ¿y qué dice la unidad? Resonancia en recintos rectangulares. No. ¿Qué dice el título de la unidad 3? Permíteme. Vibraciones mecánicas en elementos acústicos. Ok, y que vibraciones mecánicas en elementos acústicos. Ok, ¿qué les dije de vibraciones mecánicas en elementos acústicos? Que ahí es donde va cuerdas, barras, etcétera, etcétera. Háganme un favor, envíenme su presentación, suben en Classroom, y yo reviso si su exposición es conforme al plan, ¿de acuerdo? Y por favor, empieza a exponer el equipo de reconocimiento porque ya son las 9:18, ¿sale? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profa. Bueno, sale pues. Va a presentar mi compañera, nada más hay que esperar, profa. Allá. Allá. Bueno, buen día, profesor y compañeros.
mi equipo va a explicar lo que es el reconocimiento de voz. Mi compañero Oscar Daniel y Brenda y su servidor Josué le vamos a dar una breve explicación. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos con qué es el reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz es la capacidad de una máquina o un programa para identificar las palabras y las frases del lenguaje hablado y así convertirlas a un formato legible para la máquina. El software de reconocimiento de voz rudimentario tiene un vocabulario limitado de palabras y frases y solo puede identificarse si se habla con mucha claridad. Un software más sofisticado tiene la capacidad de aceptar el habla natural, es decir, más fluidamente o como cotidianamente nosotros lo hablamos. El reconocimiento de voz emplea en su gran totalidad la biometría. Explicando qué es la biometría, podemos decir que es las medidas biológicas o características físicas que se pueden utilizar para identificar a la persona. Como un ejemplo de esto tenemos las huellas dactilares, el reconocimiento facial y los exámenes de retina. Pero lo importante de este tema es la voz, así que se trata de comprobar la identidad de una persona mediante la combinación única de patrones que tiene su voz. La biometría tiene aspectos fisiológicos que se basan en el tamaño y la forma de la boca, la garganta, la laringe, la cavidad nasal, peso y otros factores de la persona. Esto dan como resultado nuestro tono y nuestro timbre natural, que eso es lo que nos identifica de otras personas. Siguiente diapositiva. La historia de reconocimiento de voz podemos decir que empezó en el año de 1870 con Alexander Graham Bell, que quiso desarrollar un dispositivo que era capaz de proporcionar palabras visibles para la gente que no escuchara. Bell no tuvo éxito creando así este dispositivo. El esfuerzo de esta investigación condujo al desarrollo del teléfono. Más tarde, en los años 30, un científico húngaro, Deihamber Nemes, quiso patentar el desarrollo de una máquina para transcripción automática de la voz, pero lo llamaron poco realista y nunca se logró esa petición. Fue hasta 1950, 80 años después del intento de Graham Bell, cuando se hizo el primer esfuerzo para crear la primera máquina de reconocimiento de voz. La investigación fue llevada en los laboratorios de AT&T. El sistema tuvo que ser entrenado para reconocer el discurso de cada locutor individualmente, pero una voz especializada hacía que la máquina tuviera una exactitud del 99%. Esas máquinas anteriormente solo eran para que un locutor las manipulara, es decir, solo dependían de solo una persona, no podían atender a varias, porque el sistema no lo reconocía. El primer sistema de reconocimiento de voz fue desarrollado en 1952 sobre una computadora analógica que reconocía dígitos del 0 a 9. El sistema era dependiente del locutor, solo reconocía a una persona. Los experimentos dieron una exactitud de reconocimiento del 98%. Más tarde, en esa misma época, se creó un sistema que reconocía consonantes y vocales. Durante los 60, los investigadores que trabajaban en el área de reconocimiento de voz empezaron a comprender que era muy complejo el desarrollo de una verdadera aplicación que podía reconocer la voz de cada persona, y comenzaron a realizar vocabularios pequeños que dependían de un locutor, con palabras de flujo discreto, es decir, muy, muy lentas. Si queríamos decir árbol, teníamos que casi deletrearlo. Para los años 70 se desarrolló el primer sistema de reconocimiento de voz, ya comercial. Se mejoraron las aplicaciones de los sistemas dependientes del locutor, que requerían una entrada discreta y tenían un vocabulario muy pequeño. También se mejoró la tecnología de reconocimiento para palabras aisladas y continuas, es decir, que cada vez fuera más fluido el lenguaje. Durante los años 80, el reconocimiento de voz se favoreció por factores como el crecimiento de computadoras personales y los costos reducidos de aplicaciones comerciales. El mayor interés durante este periodo de tiempo era el desarrollo de vocabularios grandes. En 1985, un vocabulario de 100 palabras era considerado grande. Sin embargo, en 1986 hubo uno de 20.000 palabras. Para los años 90, los costos de las aplicaciones de reconocimiento de voz continuaron decreciendo y los vocabularios se extendían cada vez más. También las aplicaciones independientes del locutor y de flujo continuo, lo contrario al flujo discreto, que es que en el habla haya pausas significantes. Comenzaron a ser cada vez más comunes y ahora, como lo vemos en la actualidad,
en el 2000. Del 2000 para acá vemos cómo fue una gran innovación para la tecnología, porque ya tenemos reconocimientos de voz en cualquier lado y podemos hacer nuestra vida diaria más fácil gracias al reconocimiento de voz. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de cómo funciona el reconocimiento de voz. Un sistema de reconocimiento de voz está formado por varias capas o modelos. El primero de ellos es el modelo acústico, que permite a la tecnología identificar si el sonido procede de una llamada o de una grabación o cualquier otro medio. Debemos determinar el canal de comunicación. Es muy importante porque así se establece el grado de distorsión que puede experimentar el mensaje. Es decir, si estamos hablando por un micrófono de nuestro celular, de unos audífonos o el micrófono que tiene el carro, porque así el sistema compara y sabe identificar qué tanto es ruido, qué tanto es nuestra voz. El siguiente es el modelo lingüístico. Esto va a continuación y se trata del idioma, pero no es tan sencillo como decir que solo reconozca el francés, el español o el mandarín. Por ejemplo, tiene que entender que el español que se habla en México no es el mismo que se habla en los países de Latinoamérica. No solo es preciso entender la lengua, sino los distintos acentos con los que se habla, incluso entender las formas de expresarse que pueden ser diferentes en cada hablante. Esta es otra capa más y es el modelo semántico, con el que se consigue que un sistema de reconocimiento de voz entienda la forma de hablar de la gente, cómo se construyen las palabras y cómo pueden variar esta construcción, dependiendo de la región, de la cultura y de todas las influencias que tiene cada persona. Por último, funciona un motor estadístico que recoge la frase de una vez transcrita a texto y realiza una búsqueda en la base de datos en estos términos. Esta consulta tiene que adivinar si la frase dicha con el nivel de distorsión corresponde si se habla desde un teléfono, desde un carro o desde cualquier dispositivo, porque así compara el acento y la forma de decirlo. Está determinada a que una acción la realice este sistema. La precisión del software al final se reduce a aumentar la base de datos para alcanzar todas las combinaciones posibles en un idioma. Y como por último tenemos que se pueden hacer contraseñas por voz. Dentro del reconocimiento de voz, otra de las partes más destacadas es la biometría. Se puede comprobar la identidad de una persona mediante la combinación única de patrones que tiene su voz. Para esto lo primero es obtener la huella vocal, que se puede sacar haciendo una captura dinámica mientras la persona habla, aunque también se puede establecer una frase como contraseña y que esta palabra sea la precisa para que el sistema lo compare. Esta huella registra las características de la voz, como pueden ser el timbre, el agudo, la edad o si es una voz masculina o femenina, pero también determina cuál es el canal por el que se está hablando, de manera que establece el posible grado de distorsión para ser capaz de reconocer al usuario a través de otro canal o cualquier canal que se hable. Y siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de las características acústicas. La señal de voz se presenta de forma continua, sin embargo, el lenguaje transmitido por el habla está formado por palabras que a su vez están divididas en fonemas. El conjunto de fonemas producidos en cualquier lenguaje puede ser caracterizado de acuerdo a sus propiedades vocales, diptongos, semivocales, fricativas, oclusivos, flaps, africativos, nasales. Y voy a definir cada una de ellas. Las vocales son los sonidos producidos cuando el aire pasa por los pulmones a la laringe, después a la boca. No existe ninguna obstrucción audible en ninguna de las vocales. Y bueno, pues todos conocemos cuáles son las vocales y que son 5. Los diptongos son vocales en las que la lengua se está moviendo durante el fonema. Cuando el locutor reduce la duración del conjunto formado por 2 vocales y la pronunciación al mismo tiempo, se forma un diptongo. Esto es cuando tenemos, de hecho les puse aquí la tabla. Por ejemplo, la palabra hoy o las expresiones como ay o uy. Las semivocales fonéticamente es un sonido aproximadamente que se realiza de una vocal que por sí misma no forma sílabas, sino va acompañada de otra vocal que no tiene valor silábico. Las consonantes fricativas provienen del latín fricare, que significa frotar, rozar o restregar.
Así los sonidos que se pronuncian dejando escapar el aire de manera que produzca cierta fricción en los órganos bucales se les llama fonemas fricativos. Para esto tenemos la letra F, la S, la X, que si nos fijamos cuando nosotros pronunciamos palabras con estas letras, nuestra boca como que apenas y se quiere como cerrar para poder pronunciar ese tipo de palabras que inicien con esas letras. Las consonantes oclusivos o stop reciben el nombre de oclusivos aquellos sonidos que se caracterizan por una interrupción en el paso del aire, motivada por el cierre completo de los órganos articulados. Para esto tenemos la letra P, la T, la K, la B, la D y la G. Los flaps y trill. Los flaps son producidos cuando la lengua cierra por un momento corto el tracto vocal. Esto es cuando pronunciamos la R, que a veces no tenemos como bien ejercitado como ese músculo para poder pronunciarla, y es por eso que cuando somos pequeños a algunos de nosotros nos ponen un lápiz para que podamos colocar bien nuestra lengua y que salga ese ruido, o bueno, se produzca más bien esa letra. Los africativos empiezan como oclusivo y terminan como fricativo. Estos, como un ejemplo, son las palabras que llevan C y H. Las nasales se producen cuando se cierra el tracto vocal mientras que baja el volumen del habla, dejando que pase el aire por la nariz. Si nosotros producimos un sonido tapando nuestra nariz y, por ejemplo, queremos pronunciar una palabra con la letra M o con la letra N, va a costar como trabajo porque este tipo de letras se pronuncian desde la nariz. Entonces, si nosotros la tapamos y, por ejemplo, queremos decir, no sé, mamá, nos va a costar mucho trabajo. La representación de la señal de voz. Los sonidos consisten en variaciones en la presión del aire a través del tiempo y a frecuencias que podemos escuchar. Una de las maneras para presentar el sonido es a través de una forma de onda. Aquí hay un ejemplo de una señal de voz. Aquí una de las grandes desventajas de este tipo de gráficas es que no ocupa mucho espacio de memoria. Y una de las desventajas es que no se describe explícitamente el contenido de la señal en términos de sus propiedades. Un espectrograma es una representación visual de las variaciones de la frecuencia en el eje vertical y de la intensidad del sonido mediante niveles de colores a lo largo del tiempo que se representa en el eje horizontal. Las partes más oscuras son las que representan la concentración de energía y son denominadas formantes. Por otra parte, es importante mencionar que la capacidad auditiva del ser humano varía en un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Los sonidos emitidos al habla se encuentran de 100 Hz a 15 kilos en mujeres y en hombres de 400 Hz a 15 kHz, aunque se cree que la mayoría de la información se concentra debajo de los 8 kHz. La arquitectura de un sistema de reconocimiento de voz. Cuando se recibe una señal de voz, esta pasa por un reconocedor, del cual da como resultado las palabras que perciba. Después hay un procesamiento del lenguaje natural, una presentación semántica y finalmente se realiza una acción. La arquitectura de un sistema de reconocimiento de voz, y de aquí les puse un esquema que inicia con la señal de voz, pasando por un reconocedor. Este reconocedor se divide en extractor de características y clasificador. Después de este reconocedor se generan las palabras, pasa por un procesamiento del lenguaje natural, llega a la representación semántica y finalmente termina en la acción, que es
producir las palabras que nosotros acabamos de dictar por el medio de la señal de voz. Para entender mejor el funcionamiento de este sistema de reconocimiento de voz, es necesario conocer sus principales componentes, que es el extractor de características y el clasificador. La extracción de características tiene se divide en 3 pasos. La señal se divide en una colección de segmentos. Se aplica alguna técnica de procesamiento de señal para obtener una representación de las características acústicas más distintivas del segmento. Y con base en estas características obtenidas, se construye un conjunto de vectores que van de la entrada al siguiente módulo. El clasificador probabilístico se divide en 2. Se crea un modelo probabilístico basado en redes neuronales, como los modelos ocultos de Markov. Aquí, abriendo en paréntesis, los modelos de Markov describen un proceso de probabilidad, el cual produce una secuencia de eventos simbólicos observables, lo que quiere decir que va a dividir las palabras que nosotros mencionemos para después unirlas. El paso 2, con las probabilidades obtenidas, se realiza una búsqueda para encontrar la secuencia de segmentos con mayor probabilidad de ser reconocidos. Buenos días, yo les voy a presentar lo que es tipos de sistemas de reconocimiento de voz que existen actualmente. Pues bueno, la meta principal del desarrollo de aplicaciones usando el reconocimiento de voz es crear sistemas que sean capaces de reconocer diferentes voces, ya sean espontáneas o no, y que el habla sea de manera natural. Esto es difícil ya que aún no se cuenta con un sistema que resuelva las dificultades existentes debido a la variabilidad de las características de la señal acústica. Por esta razón, el sistema de reconocimiento se clasifican de acuerdo a las siguientes restricciones. Es el siguiente, por favor. Dependencia contra independencia del locutor. En un sistema independiente del locutor es más probable que el porcentaje de reconocimiento sea mayor, ya que en este tipo de sistemas solo se reconoce a una persona en particular. Las muestras que va a tener que reconocer solo pertenecerán al locutor, lo cual es más fácil que reconozca el vocabulario. Cuando es independiente del locutor, se trata de un sistema que puede reconocer la voz de cualquier persona, y no importa que no haya sido incluida en el conjunto del entrenamiento del sistema de reconocimiento. Esta clase de sistemas tienen cierta dificultad, ya que las representaciones paramétricas de la voz son altamente dependientes del locutor. En esta restricción es de 3 a 5 veces mayor que las dependencias del locutor. No sé si recuerden que mi compañero Josué hablaba de que los primeros reconocimientos de voz se trataba de solo un locutor, de solo una persona que hablara con el sistema y pudiera trabajar de manera correcta, ya que si se usaba alguna otra persona, no reconocería su voz y no funcionaría el sistema. Es básicamente esto, la dependencia y la independencia del locutor. Actualmente dentro de nuestros celulares pues tenemos algún sistema de reconocimiento de voz que no viene siendo dependiente de un locutor, pero existen sistemas en diferentes pues lo que viene siendo institutos que solo se permite el acceso a una zona dependiendo de la voz de una persona, y si estás dentro de esa dependencia del sistema puedes entrar o realizar lo que el sistema está configurado para hacer. La siguiente, por favor. Palabras aisladas contra habla continua. El habla continua es cuando un locutor habla de forma natural, con las pausas que son necesarias al hablar. En el habla continua aumenta el grado de dificultad,
ya que no es fácil de identificar los límites de las palabras, y pueden estar muy juntas que se confunden con una sola. Sin embargo, cuando son palabras aisladas, el locutor habla más lentamente. Esto va a dar como resultado que la probabilidad de reconocimiento sea mayor. Bueno, no sé si en algún momento han ocupado lo que viene siendo el micrófono que viene en algunos teclados de los celulares, y lo que hace es, pues eso, reconocer la voz y escribirla para que lo enviemos como un mensaje. Si en algún momento han hablado muy rápido o no han pronunciado bien una palabra o no han realizado las pausas correctas, ustedes se han dado cuenta que pues el sistema no lo detecta y lo confunde con otra palabra. De esto se trata las palabras aisladas y el habla continua. Cuando uno realiza la pausa que tiene que hacer y pronuncia bien y mecaniza bien esa palabra, pues el sistema es más fácil de que lo pueda reconocer y poder y pues lo pueda escribir de la manera correcta que uno quiere que sea. La siguiente, por favor. Tamaño del vocabulario. Otro factor muy importante es el tamaño del vocabulario, ya que a medida que va creciendo el vocabulario también va aumentando la dificultad para reconocer o van surgiendo nuevos problemas. Por ejemplo, cuando se confunde una palabra por otra, cuando se tarda más en reconocer. Otro factor es la similitud entre palabras. Esto es cuando tenemos un vocabulario grande, puede haber palabras que se parezcan, y esto aumenta la dificultad del reconocimiento. La búsqueda que se lleva a cabo para encontrar la palabra tiene mayor probabilidad de equivocar. Es como lo que les mencionaba en el subtema anterior, que si ustedes no pronuncian bien la palabra o no se articula bien, al haber un amplio vocabulario dentro del sistema o dentro de la base de datos, la pueda confundir con otra palabra. Esto es muy común en los idiomas como el inglés o el chino, que son palabras que se articulan similar y que tienen terminaciones o pronunciaciones similares, y lo cual es muy difícil al sistema identificar. Entonces, por eso es recomendable que cuando usted interactúe con algún sistema de reconocimiento de voz, la pronunciación sea lo más correcto que se pueda para que el sistema pueda identificar y pueda compararlo dentro de su base de datos y lo pueda ocupar. A la siguiente, por favor. La variabilidad y ruido. El ruido puede degradar bastante el nivel de desempeño del reconocedor, y este es producto por el ruido ambiental, suspiros, música o otros que son comunes dentro del ambiente que usualmente estamos rodeados. Otros factores son el estado de ánimo del locutor, el ruido producido por el locutor, la calidad del micrófono, entre otros. Se ha visto que para obtener un buen porcentaje de reconocimiento es necesario tomar en cuenta los factores a los que estás expuestos. Esto es como en el diagrama que mostraba anteriormente la compañera. El tono más oscuro es lo que reconocía como voz, y todo lo que lo rodeaba era el ruido, porque a final de cuentas el micrófono capta todo lo que hay, todos los sonidos exteriores, y lo que hace el sistema es identificar cuál realmente es la palabra que uno quiere trabajar. Esto ya es muy común, ya que en varios sistemas de comunicaciones, como lo que es no sé, en el Meet o en el Zoom, que es lo que usualmente ocupamos, ya viene una opción que es reducción de ruido, o que solo detecta tu voz, y básicamente es esto, es que excluya a lo que viene siendo el ruido de la voz, para que solo pueda identificarse la voz y no el ruido. La siguiente, por favor. Algunas aplicaciones del reconocimiento de voz. Actualmente existen varias aplicaciones en donde se usa el reconocimiento de voz.
Un ejemplo es el CONMAT, el sistema conmutador automático usado en la Universidad de las Américas. Este conmutador está en servicio todo el día, lo cual reduce el trabajo de las operadoras y por lo tanto se cuenta con un mayor servicio en la universidad. Otro sistema que también está funcionando en la Universidad de las Américas es el Infoudla. Este realiza consultas del estado de cuenta de los estudiantes, la información que recibe, el ID del estudiante y su NIP. Estas dos aplicaciones son de mucha utilidad para instituciones donde se manejan grandes volúmenes de información y se realizan consultas muy diversas. Siguiente, por favor. Dentro de las aplicaciones del reconocimiento de voz viene la ejecución de comandos, el dictado automático, el llenado de formas, el acceso a la información a base de datos, directorio telefónico automático, servicios financieros por teléfono, llamadas por cobrar automáticas. No sé si, bueno, en algún momento ahí tienen un ejemplo que es el de Google, donde actualmente ya existen más de 150 comandos. Al principio solo se usaban 5, que era para hacer llamadas y enviar mensajes o acceder a distintas aplicaciones. Actualmente ya los comandos son demasiados, donde hasta tú puedes pedirle que busque que te busque cualquier cosa y automáticamente lo va a hacer. También pues el llenado de formas es lo que viene siendo el del teclado, donde tú le hablas al celular y él lo va escribiendo conforme tú lo vas hablando. Y bueno, es muy amplio ya lo que viene siendo las aplicaciones. Y dentro de esto tenemos muchas ventajas, y las tres principales que yo considero del reconocimiento de voz son la eficiencia del habla, cuando es el único canal disponible y cuando el usuario no puede ver lo que escribe. Esto también se ha ocupado en la accesibilidad en personas que son ciegas y que pues no tienen ese acceso a que pues el lenguaje braille dentro de un celular. Ellos solo activan el reconocimiento de voz y pues lo detecta lo que ellos quieren hacer o decir o llamar a alguien, y pues el sistema lo hace por ellos. El siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión, la manera en la que el reconocimiento de voz se ha convertido en un gran paso para el mejoramiento de los procesos de información y para beneficio de los individuos. Para definir un buen sistema de reconocimiento por voz se necesita de un perfecto estudio tanto de la biometría como del entorno, el habla y el lenguaje en general. Y pues eso sería todo por nuestra exposición, profesora. Muy bien, gracias. Le damos un aplauso a su compañero, por favor. Solo algo en cuanto al equipo de ruido, si ustedes se fijan, la unidad 3 del plan de estudios de señales es exactamente lo que me dijo su compañero. El equipo de ruido aún está ahí. Sí, profesora. Ok, sí vio que la unidad que me dijo su compañero es del plan de estudio de señales. ¿Quién fue el que estaba exponiendo lo de arquitectónica? Sí, ya lo vi, profesora. Ok, ¿y qué pasó, Iván? Pues sí, nos confundimos. Ok, perfecto. Miren, no les dimos aplauso a ustedes porque no estuvo bien esa exposición. Luego platico con ustedes. Entonces, nos vemos el día de mañana, es el examen. ¿Tienen alguna duda al respecto?
chicos. Profesora, en cuanto a la teoría del examen, ¿van Ajá. a venir toda la todas las exposiciones o cómo sería? Va a venir a partir de la exposición que se dio después del examen, que creo que fue la de psicoacústica, que fue la de reconocimiento de voz, la de ruido no va a venir, y creo que nada más, ¿no? ¿O hay alguna exposición que se haya expuesto después del segundo parcial? No, ¿verdad? Y va a venir lo del tema del oído y el aparato fonador que le subí de información. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Bueno, entonces el examen viene a partir del segundo parcial. Si en el segundo parcial nada más vimos hasta barras, pues entonces viene todo el tema de membranas circulares, rectangulares, presión, intensidad y decibeles. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Yo, profesora, solamente con la última pregunta que dejó en los ejercicios, sobre para calcular lo que es la velocidad del agua, pero no sabía si se tenía que utilizar la de dulce o la de mar. ¿Cuánto vale la de dulce? La de dulce, 1481. ¿Y cuánto vale la de mar? 1500. Ah, 1500. ¿Y qué dice el ejercicio? Dice calcular la longitud del onda en el agua de un ultrasonido cuya frecuencia es de 500 kHz. Ok, es de mar. Ah, ok. Uh-huh. Sí, esa era mi duda. Okay. ¿Algo más, chicos? ¿No? Profesora, ¿no habrá la posibilidad de que nos dé los resultados de esos problemas para ver si los hicimos bien o no? Mire, en este momento no estoy en mi casa, estoy en el doctor. No les puedo dar los resultados. ¿Sale? Bueno, entonces los veo el día de mañana. ¿Ok, chicos? Sí, profesora. Bueno, bye. Se cuidan. Gracias, hasta luego. Hasta luego.